y está Nicolás. Listo, perfecto. Bueno, chicos, les comentaba que cuando uno escribe un número, uno puede escribir, esperen un momentico, perdón, que no puse esto en silencio. Uno puede escribir, por ejemplo, 4.50 o 4,50. Entonces, de, nosotros habitualmente aquí en Colombia escribíamos la coma para separar decimales, pero ahora se ha popularizado en muchos textos escribir el punto. Entonces nosotros vamos a utilizar esta convención. Vamos a poner los decimales con punto y a separar los miles con coma. Entonces, en cualquier trabajo, tarea que hagamos aquí o en la clase de matemáticas, vamos a utilizar para separar decimales el punto y para separar miles la coma. Por ejemplo, para escribir 3.500, lo que va a separar los miles es coma, 3.500. 5 millones, lo que va a separar los miles es la coma. Y para poner, por ejemplo, una unidad y 45 centésimas, ya son decimales, ponemos el punto, 1.45. 14 unidades y 8 décimas, 14.8. Entonces, esto es importantísimo que lo tengan en cuenta porque tenemos que tener una convención igual todos para podernos entender. Entonces, eso es lo primero que es importante para este curso de física. Claudita, voy a hacer una acotación pequeñita, discúlpame. Sí, claro. María, ¿podrías ubicar mejor tu cámara? Sarita también, por favor, que se vean ustedes en cámara, porque es que no me sirve que se vea una planta, porque la planta no es la que recibe la clase, y no me sirve que se vea, no sé qué es eso, Sarita. Necesito que tú aparezcas en cámara, porque es que necesitamos verlos es a ustedes. ¿Listo? Bien puesta la camarita. Gracias. Bueno, Listo, Claudita, gracias. entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué son magnitudes y unidades físicas. Entonces, una magnitud es una propiedad que se puede medir y tiene un valor cuantitativo. Cuantitativo es que se puede contar, que se puede medir. Entonces, es una cantidad. Entonces, por ejemplo, decir que la mesa mide 90 centímetros, esa medida, esa longitud, cuando yo digo la mesa tiene 90 centímetros de longitud, es una magnitud, porque es una propiedad que yo puedo medir, la longitud de la mesa, y tiene un valor. Hay una cantidad numérica que la representa. Es, por ejemplo, decir, voy a una velocidad de 60 kilómetros por hora. La velocidad es una propiedad que se puede medir y tiene un valor cuantitativo, es decir, tiene una cantidad que la representa que son 60 kilómetros por hora. Entonces ahora pues vamos a ver otro video para ver la introducción a qué es magnitud. Esta clase inicial es muy teórica, por eso pues me ayudo de los videos para hacerla un poco más agradable, porque esta primera clase pues realmente es muy teórica. Espérenme, comparto el... Hola, jaquemaníacos. Hoy aprenderemos qué son las magnitudes. Comenzamos. Y les dije, desde que empecé a hablar de magnitud, yo les he estado diciendo, la caja puede tener 30 centímetros de largo. Yo no puedo decir la caja tiene 30 de largo porque ustedes me preguntarían, ¿30 qué? Es diferente una caja que tenga 30 milímetros de largo, es una caja diminuta. Una caja de 30 centímetros es mediana. Una caja de
3 metros es inmensa. Entonces, hay algo muy importante que son las unidades, o sea, decir si son centímetros, si son metros, la velocidad. Yo no puedo decir, yo voy en el carro a 60 o la velocidad máxima permitida en esta vía son 60. Yo tengo que decir 60 kilómetros por hora, que esa es la unidad. Entonces, aquí tenemos que toda magnitud física debe llevar asociada sus unidades. ¿Qué es importante? Aquí tenemos, es fundamental para el método científico que las medidas sean reproducibles. Y para que esto sea posible, las magnitudes con sus unidades han de ser expresadas de una manera concisa y no ambigua. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo digo, este lote, yo voy a vender un lote, y yo digo, este lote tiene 10 metros de largo y 20 metros de ancho. 10 metros de ancho y 20 metros de largo, porque generalmente uno llama ancho a la medida más corta, pero eso no es importante. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo eso, la persona que me escucha lo tiene que entender. La persona de la curaduría que me va a hacer las escrituras lo tiene que entender. Si lo voy a vender a una persona en otra ciudad, lo tiene que entender, en otro país. O sea, tienen que ser reproducibles y no pueden ser ambiguas. 10 metros significa lo mismo para mí que para ustedes, que en otro país, que para el abogado que va a hacer el contrato, que para el señor que nos va a hacer la cerca del lote, para el ingeniero, para todos significa lo mismo 10 metros. Entonces, tenemos, desde tiempos inmemoriales, el hombre ha empleado sistemas de medida para cuantificar. Muchos de estos sistemas de medidas estaban basados en parte del cuerpo o objetos cotidianos, una vara, un pie, etc. El problema de este tipo de unidades es que no eliminaba la ambigüedad y fomentaba el uso de diferentes medidas en los distintos pueblos, lo que dificultaba en actividades como el comercio ponerse de acuerdo sobre las cantidades con las que se estaba comerciando. Es lo que yo les cuento. Los hombres primitivos empezaron a medir con los pies. Entonces, podían decir, este lote tiene 30 pies, con pasos. Entonces ellos medían con los pies, con pasos, con las manos. El problema es que no todas las personas tienen los pies del mismo tamaño, no todas las personas dan los pasos del mismo tamaño. Entonces, si yo digo, este lote tiene 30 pies, los mido con unos pies pequeños, el lote va a ser de un tamaño. Pero luego el que me lo va a comprar me dice, no, esto no tiene 30 pies, esto solo tiene 20 pies porque tal vez lo mida con un pie más grande. Entonces, esas unidades no eran reproducibles. Para poder unificar se necesitaba tener unidades que para todo el mundo significaran lo mismo, porque un pie no es igual para cada persona. Entonces, el lenguaje científico lo que más necesita es precisión. Para el lenguaje científico nosotros necesitamos ser precisos, porque yo puedo, fíjense como lo que había en el video, hay cosas que son subjetivas. Yo puedo decir, esta caja es bonita o esta caja es fea, pero eso es subjetivo, lo que para uno es bonito, para otra persona es feo. Al vender un lote, yo puedo decir, observen, es un lote muy bonito. Y la persona que lo va a comprar puede decir, no, es un lote muy feo. Entonces, lo que se necesita en el lenguaje científico, cuando estamos hablando con lenguaje científico, es precisión. Para la precisión necesitamos medidas y para las medidas necesitamos números. Entonces, un ejemplo, si yo digo, este carro va muy rápido, ¿qué significa este carro va muy rápido? En una vía donde la velocidad máxima sea 100 kilómetros por hora, si el carro va a 80 kilómetros por hora, realmente no va muy rápido.
pero si la velocidad máxima es 30 kilómetros por hora, un carro que va a 40 kilómetros por hora va muy rápido. O sea que decir va muy rápido no significa nada. Tengo que ponerle una medida, una cuantificación. Entonces yo digo, por ejemplo, este carro va a 60 kilómetros por hora. Hace calor, la percepción de calor o frío es subjetiva para cada persona. Una persona puede decir, yo tengo mucho calor o tengo mucho frío, pero eso no significa nada porque la percepción es diferente de una persona a otra. Hay que decir, hay una temperatura de 25 grados, necesito un número que puede ser un número natural, puede ser un número entero, porque yo puedo decir, hay una temperatura de menos 4 grados bajo cero, ahí sería un número negativo, pero necesito un número, sea entero, sea natural, sea una fracción, porque yo puedo decir, esta mesa mide 60.4 centímetros, o puedo decir, mide 3/4 de pulgada, pero siempre necesito un número. Puede ser un número natural, un número entero, un número racional. Decir, esta mesa es muy larga, no significa nada. Lo que significa es decir, la mesa tiene una longitud de 2 metros. Chicos, una pregunta. ¿Están tomando apuntes? Es muy importante que tomen apuntes de todo lo que vamos viendo en la clase. Ahora vamos a introducir un concepto, que son las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. ¿Qué son magnitudes fundamentales? Una magnitud fundamental es aquella que se define por sí misma y es independiente de las demás. Entonces, por ejemplo, una magnitud fundamental es longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Nosotros solamente tenemos estas magnitudes fundamentales, que son 7. ¿Qué es magnitud fundamental? Que no depende de ninguna otra magnitud. Por ejemplo, yo ya les he mencionado en esta charla muchas magnitudes fundamentales y muchas magnitudes derivadas. Cuando yo digo la mesa mide 20 metros de largo, ¿yo qué hago? Cojo un metro, mido la mesa y digo la mesa tiene 20 metros. No necesito nada más, solamente necesito la longitud. Entonces, la longitud es una magnitud fundamental. Que la longitud puede ser largo, ancho, altura, no importa, pero es una magnitud fundamental porque no necesito ninguna otra cosa para relacionarla. Solamente medir y decir, tiene 30 metros, tiene 30 centímetros, tiene 40 pies. También les he hablado de magnitudes derivadas, porque, por ejemplo, yo les he comentado, voy a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Yo cuando digo voy a una velocidad de 30 kilómetros por hora, ¿qué necesito? La distancia que recorre el carro, que son 30 kilómetros, y el tiempo en que la recorre, que es 1 hora. O sea, la velocidad es una magnitud derivada. La velocidad depende de la longitud y del tiempo. Entonces, fíjense, esa es la diferencia entre una magnitud fundamental y una magnitud derivada. Si yo digo, este cuerpo tiene una masa de 5 kilogramos, esa es su masa, no depende de nada más. El tiempo es fundamental. La temperatura, cuando yo digo, hay una temperatura de menos 4 grados bajo cero, no depende de nada más. Entonces, chicos, les voy a dar un minutico porque esto es muy importante que lo tengan entre sus anotaciones, cuáles son las magnitudes fundamentales. Así que, por favor, en su cuaderno, anoten las magnitudes fundamentales.
¿Listo, chicos? ¿Ya las copiaron? Bueno, ahora vamos a ver las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas están definidas, ya como les había explicado, por medio de una o más magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la velocidad, que es longitud sobre tiempo. El área, que es largo por ancho. Fíjense que cuando yo hablo de longitud, la longitud la mido con el metro, mido el largo y mido el ancho de la mesa, mido el largo y mido el ancho del lote. Pero cuando yo voy a hallar el área ya tiene una fórmula, es una magnitud derivada. El área es largo por ancho. Yo mido el largo, mido el ancho, que son magnitudes fundamentales, los multiplico y obtengo el área, que es una magnitud derivada. La aceleración es el cambio de velocidad a medida que pasa el tiempo. Entonces, cuando yo digo acelera a 3 metros por segundo cuadrado, es una magnitud derivada. Bueno, chicos, les voy a dejar otro videito para que vayan introduciéndose al mundo de la física. Vamos a revisar las magnitudes físicas. En este video vamos a revisar las magnitudes físicas. Comenzamos definiendo qué es una magnitud. Una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Por ejemplo, la temperatura del agua. ¿Puedo quitar qué? ¿Qué? No, usted que si le puse la pantalla que yo le puse ahorita para hablar, lo que tenía que copiar. Ah, pero ya, ¿cierto? Ah, ya. Listo, Claudita. Listo, espera. Pues igual, si necesitas copiar y estar cerca, pues te haces acá. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una introducción a los sistemas de unidades. Un sistema de unidad define una unidad de medida para cuantificar cada magnitud física. La cuantificación se realiza a través de la comparación con un patrón de referencia o empleando un instrumento de medición. ¿Qué significa eso? Que cuando yo quiero medir la longitud, yo debo medir con un metro. Un metro es igual en todas partes, porque hay un patrón de referencia. Hay un patrón que explica qué es un metro. Entonces, todos los metros del mundo son iguales. Si yo voy a pesar un cuerpo, yo voy a determinar su masa. Y cuando yo voy a determinar su masa, necesito una báscula. La báscula tiene que estar calibrada para que 1 kilogramo sea igual aquí o en cualquier parte del mundo. Los termómetros tienen que estar calibrados, los relojes. ¿Qué pasa? Que como el mundo es tan grande, hay diferentes sistemas de unidades, porque la ciencia se fue desarrollando paralelamente en todas las partes del mundo. Entonces, por ejemplo, en Europa iban desarrollando la ciencia, en Estados Unidos iban desarrollando la ciencia, en Oriente, y de alguna manera, por ejemplo, yo les he dicho, para medir una mesa se pueden usar los pies o se pueden utilizar los metros. Entonces ya vemos que hay sistemas de unidades diferentes. Actualmente hay un sistema que se llama el Sistema Internacional, cuya unidad de medida de la longitud
son los metros y sus múltiplos y submúltiplos, que es el que nosotros habitualmente usamos. Entonces, cuando una persona dice, yo mido 1.67 metros, está utilizando el sistema internacional. Y hay otro sistema que es el sistema inglés que está cayendo en desuso, pero en algunas áreas todavía es muy utilizado. Por ejemplo, en la parte de la mecánica. Ustedes van a hablar con un mecánico y un mecánico les habla de un tornillo de media pulgada, de una varilla de 5/8 de pulgada. Nunca les habla de un tornillo de 25 milímetros, sino que les habla de media pulgada. Entonces, esos son los sistemas de unidades. Entonces, vamos a ver un video para introducirnos a los sistemas de unidades. Entonces, unidades de medida son muy importantes, los sistemas de unidades son muy importantes para que todos hablemos el mismo lenguaje. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno no tiene a la mano un metro, uno todavía muchas veces, si uno está en un almacén y dice, y le está comprando ropa al hijo, uno lo llama por teléfono y le dice, y si no tiene un metro, uno le dice, mide con tu mano cuánto mide tu pierna para poder. O sea, eso es algo tan natural de la humanidad, medir con cualquier objeto que tú tengas, utilizar cualquier cosa que tengas a la mano para medir. Si no tienes un metro, uno puede coger un palo y le hace rayitas y intenta medir, pero pues eso es no es científico, eso es una cosa de afán, por eso no se pueden hacer cálculos, ni se podría haber desarrollado el método científico. Entonces, para eso se crearon los sistemas de unidades. Y los sistemas de unidades principales son el internacional, que es el que ya se está usando en casi todo el mundo, y el otro sistema de unidad es el sistema inglés, que se usa sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que cada día cae más en desuso. Pero de todas maneras es importante conocerlo y tenerlo en cuenta, aunque nosotros nuestro curso lo vamos a basar generalmente en el sistema internacional. Entonces, ahora pues vamos a hacer una introducción a ese sistema internacional. ¿Sabes cuánto es un kilogramo en China? Pues un kilogramo en China es exactamente igual a un kilogramo aquí en Colombia. Ustedes van a la tienda, compran un kilo de carne y si la báscula está bien calibrada, ese kilogramo que les miden en la tienda es exactamente igual a un kilogramo en China. ¿Cuánto es un segundo en Rusia? Exactamente igual que un segundo acá. Por eso, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, los deportistas se entrenan cada cual en su país y ellos saben exactamente cuál es su marca. Y si ellos recorren la maratón o recorren la pista atlética en 10 segundos, igual va a pasar en los Juegos Olímpicos, sea en el país que sea, porque un segundo es igual aquí o en cualquier país. ¿Por qué? Porque hay patrones. Un metro en Alemania es exactamente igual acá. Yo puedo hacer un negocio con alguien que está en Alemania y decirle, le compro un lote de 30 metros de largo por 40 metros de ancho, pero puedo comprar desde aquí porque ya yo sé que cuando llegue allá voy a encontrar exactamente lo mismo que si estuviera acá. Entonces, esos son los sistemas de unidades y por eso son tan importantes. En un momento.
Esperen un momento. Entonces, el Sistema Internacional de Unidades se creó en 1960 en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas en París, Francia, y son la referencia internacional de medición que la mayoría usamos en la actualidad. Entonces, para terminar, necesito que en sus apuntes escriban las 7 magnitudes fundamentales que ya las escribieron y al lado escriban el nombre de la unidad en el sistema internacional y el símbolo. Esta tablita que tenemos aquí la tienen que tener todos en sus cuadernos y esta tablita corresponde al sistema internacional. Aquí, sistema internacional. Esas son las magnitudes fundamentales en el sistema internacional. En el sistema internacional. Entonces necesito que, para terminar, copiemos esta tablita que todos deben tener dentro de sus anotaciones. Bueno, chicos, ¿listo?
Bueno, chicos, entonces ya quedamos en que los apuntes me los envían directamente a la plataforma de Classroom, y ahí está creada el espacio para colocarlo. Y bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Chao.